tardes, hermanos y amigos. Vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Como nuestro hermano ha leído allá en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 7 al 9, encontramos a Pablo una vez más, como lo hizo con los colosenses, con los corintios, exhortando a los hermanos a mantenerse firmes en lo que habían sido enseñados, como la clase que hoy fue traída. Y de hecho he titulado, hermanos, este sermón como la levadura que altera el mandamiento de Dios. En Gálatas capítulo 5, de su versículo 1 al 9, encontramos a Pablo exhortando a los hermanos que se mantengan firmes en la libertad que han sido llamados. Pero no en la libertad, hermanos, de hacer lo que mejor les parecía. No en la libertad de seguir utilizando la masa leudada, las enseñanzas viejas con que ellos habían sido instruidos antiguamente por medio de Moisés y los 10 mandamientos y la ley que a la postre fue tergiversada por los judíos. No que la ley, hermanos, haya sido mala, sino que los judíos la hicieron maldición, porque pecaron deliberadamente. Teniendo el entendimiento, decidieron hacer lo que mejor les parecía. Recuerdan cuando Jesucristo les exhortó diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan. Y es que se refería, hermanos, a que ellos abrían los libros de la ley y lo leían, los 10 mandamientos. Pero dijo Jesús, hermanos, pero ni ellos mismos quieren llevar estas ordenanzas. Más bien atan cargas pesadas que ni ellos mismos quieren llevar. Así que todo lo que os diga, todo lo que ellos enseñan, hacedlo. Pero no sea como ellos, que dicen y no hacen. Ahora aquí, hermanos, tenemos ya a Pablo exhortando a los Gálatas a que se mantengan firmes. Y les hace la pregunta: vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? En el principio, hermanos, a los Gálatas, como a todo el Asia Menor y más allá, el evangelio fue expuesto y fue recibido de una buena manera, con gozo y alegría. Muchos de los judíos, hermanos, que se habían opuesto al evangelio de Cristo, habían aceptado. El problema es, hermanos, de que pasado un tiempo, aquellos judíos que se habían convertido estaban regresando una vez más a la ley, introduciendo pequeñas porciones. No era de que ellos estaban cambiando el evangelio en gran manera, sino que eran pequeñas cosas que ellos estaban introduciendo encubiertamente, y esto fue lo que llegó a oídos de Pablo, y por eso fue movido a hacerlo, porque querían mezclar la ley con la gracia. Querían introducir las enseñanzas antiguas con la nueva. Cuando Jesucristo nos enseña que dice que el vino nuevo en odres viejos se rompe, por lo cual no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo, sino que tiene que ser en un odre nuevo, dando a entender, hermanos, que la ley había quedado atrás. Leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 9. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y aquí Pablo, hermanos, hablaba de la libertad del pecado, de la esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, del pecado. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida no está obligado, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Y no era prácticamente toda la enseñanza de Jesucristo, todo el evangelio que Pablo había expuesto en los corazones, era algo pequeño, que según los judíos tenía que hacerse para hallar gracia ante Dios y ser llamado hijo de Dios, como ellos lo habían hecho por mucho tiempo. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En el principio, hermanos, habían creído en el Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios. Habían sido bautizados para perdón de sus pecados y perseveraban en la sana doctrina. Pero al parecer y al pasar el tiempo, aquellos judíos empezaron a inquietar al pueblo de Dios con estos asuntos de la circuncisión. Por eso Pablo dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora aquí está hablando físicamente. Recordemos de que en el Antiguo Testamento Moisés, por mandato de Dios, le dio a los judíos que guardaren la fiesta de los panes sin levadura, 7 días, donde el pueblo de Israel tenía que comer las hierbas amargas y recordar cómo Dios, con mano extendida y mano poderosa, los había sacado de Egipto. Y Dios no les permitió, hermanos, en este mandamiento tener algo leudado, fermentado durante esos 7 días. Porque la levadura, hermanos, representa lo que Dios no acepta, lo que Dios no quiere, lo que Dios no ha pedido que se haga. Y Pablo le dice un poquito de aquello de que Dios no aprueba, echa a perder todo lo demás. Aunque la obra sea buena, aunque la enseñanza sea buena, pero con un poco que se tergiverse, podemos caer en el error. La levadura, hermanos, de los fariseos fue sobreadvertida por Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús y sus discípulos van al otro lado del mar? Y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Comienzan los discípulos enseguida, hermanos, a pensar, bueno, lo ha dicho porque no traemos pan. Se nos olvidó. Sabiendo Jesús lo que estos hombres pensaban, les dijo, ¿no os acordáis de aquellos 5 panes entre 5,000? ¿No os acordáis de aquellos 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas cestas sobraron? Entonces entendieron que se trataba de la enseñanza errática de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo 16, capítulo 16, versículos 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, se nos olvidó. El pensamiento del ser humano, hermanos, siempre da a la carnalidad, a lo material. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, de lo físico, de lo que ellos comían, ya que ellos estaban expuestos en la ley a guardar este mandamiento, que era meramente físico, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La enseñanza, hermanos, que los judíos aún enseñaban. Y por esa misma enseñanza Jesús fue criticado, tildado de loco, tiene Belcebú. Jesús le dijo, ¿cómo un reino dividido puede permanecer?
¿Cómo el mal puede echar afuera el mal? De ninguna manera. Luego tenemos en el libro de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 11. Primer libro de Corintios. ¿Cómo relaciona la levadura con el pecado, con la mentira, con el engaño, con la envidia, con la furia y todo aquello que Dios desaprueba? Vayamos al libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Porque recordemos que Satanás es mentiroso y asesino desde el principio. Y él busca, hermanos, tergiversar los corazones de los creyentes. No de los que están allá afuera, porque él ya no necesita hacer eso. Él trabaja, hermanos, imponiendo pequeñas ideas, pequeñas costumbres del mundo dentro de la iglesia, para que usted y yo tropecemos ante la presencia de Dios. Por eso mismo, hermanos, sigue diciendo en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, estar fuera. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y la oscuridad?, dice Jesús. Ninguna. Es interesante, hermanos, de cómo el pueblo de Dios se estaba apartando de la verdad, de la enseñanza. Como leímos allá en el libro de Gálatas, como leyó nuestro hermano Israel, capítulo 3. Habiendo comenzado por lo espiritual, ahora queréis terminar por la carne. Habiendo entendido el evangelio de una manera agradable y obedecido, y haber sido bautizados, ahora queremos aferrarnos a nuestros propios pensamientos. Justificamos nuestras propias acciones. ¿Sabe que los judíos justificaban sus acciones en su propio pensamiento? Ellos estaban bien. Quien estaba mal era Jesús, por haberse declarado Hijo de Dios. Los preceptos, hermanos, ideas y aún tradiciones del mundo son las que hacen tropezar al Hijo de Dios. Aquellos pensamientos, hermanos, donde yo creo que esto está bien y está correcto y así se hace, porque así pienso yo. Y diga lo que diga la gente, es mi decisión. Esto es, hermanos, lo que nos hace tropezar. Es interesante, hermanos, de cómo algo tan pequeño puede echar a perder todo. Y esto va de la mano, hermanos, con la obediencia a Dios, la enseñanza, la levadura. Hay quienes, hermanos, que creen que venir a Cristo es solo confesar a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, ser bautizado y seguir viviendo la vida como la vivía antes, que lo es todo. ¿Sabe que esto no es así? ¿Sabe que si usted piensa de esta manera, está siendo engañado usted mismo? No Dios, porque Dios no puede ser engañado de ninguna manera. Los judíos, hermanos, habían aprendido que el lavamiento de manos era importante. Y habían puesto esta tradición dentro de ellos más importante que honrar a su padre y a su madre. Es más, se excusaban para no ayudarles a sus padres y decían, bueno,
con lo que yo iba a ayudar a mis padres, esta es mi ofrenda, mi diezmo, así que no tengo para darte. Pero el lavamiento de manos era tenido por más alta estima. Entonces es cuando ahí justificaban sus acciones y criticaban la enseñanza de Jesucristo. Y decían, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué sus discípulos se juntan con los pecadores? ¿Por qué sus discípulos comen en el día de reposo? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Vayamos al libro de Mateo, ahí mismo en capítulo 15, versículo 1 al 11. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 11 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, lo que ellos habían aprobado? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bien, esto era una práctica, hermanos, que los libraba de enfermedades, pero no del pecado, no de la codicia ni la avaricia que ellos practicaban. Respondiendo él les dijo, Jesucristo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Por lo que ellos creían mejor por excelencia. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por lo que ellos creían correcto, más sublime. Dejaban de socorrer a sus padres que había dado Dios un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No podemos quitar de un lado y trasladarlo a otro lado y pensar que todo está bien. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos manda a cumplir sus promesas, tal cual está escrito. Las ideas o intenciones, hermanos, del corazón provienen, no de afuera. Por eso Jesucristo y Pablo también dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde viene la ira? ¿De dónde cree que viene? Del corazón, de la mente, de aquí. De aquí emanan las ideas, muchas veces erróneas. Los judíos, hermanos, tenían la idea que si los creyentes del Evangelio de Jesucristo no se circuncidaban, no eran aceptables ante Dios. Cuando ellos habían recibido la enseñanza de parte de los apóstoles, que la ley ya no aplicaba. ¿Qué tan difícil, hermanos, es convencer a aquella persona que ha sido persuadida por mucho tiempo por medio de las tradiciones y las prácticas que ha vivido y las ha hecho propias? Sabe, hermano, que después de un tiempo, cuando una persona empieza a experimentar cosas malas, las empieza a hacer normales en su vida. Aquellas personas, hermanos, que roban, que matan, que mienten, al principio se sienten mal, pero con el tiempo ese sentimiento se aparta. Y hacerles ver y creer que están mal es difícil. Convenza a usted a una persona que tiene problemas con el alcohol, le va a decir que no los tiene. Convenza a usted a una persona o dígale que está mal el mentir, el robar, el no hacer lo correcto aún en los trabajos. No, todo lo hace el vecino. La fornicación, el engaño. ¿Sabe, hermanos, que aquí en Norteamérica es uno de los países donde menos parejas se casan?
Para ellos es como algo, un campo pantanoso, donde ellos no quieren entrar. Les da miedo tener la responsabilidad. ¿Y si fracaso? ¿Y si cambia? ¿Y si después ya me trata diferente? Algo otros se van, hermanos, por los beneficios físicos, materiales. Que si en mi caso ya no voy a tener lo otro, ya no voy a aplicar aquí, ya no, mejor así estamos bien. Y es un tabú, hermanos, que no se rompe. El 90% de personas aquí están en unión libre. Y lo hacen normal, ¿sabe por qué? Porque si ya no me gusta, si ya no la quiero, pues la siguiente. La próxima. La que sigue. Nunca quieren tener un compromiso, hermanos, donde ellos tengan que verse sujetos a una regla, aunque sea terrenal. Pero les da miedo. Es que yo creo que no la voy a poder cumplir. Es que es demasiado para mí. ¿Qué van a pensar de mí? Es interesante, hermanos, de cómo Pablo trata de persuadir a los hermanos que las ideas que provienen de la mente y no según el mandamiento de Dios son las que tergiversan, son las que echan a perder todo el evangelio. Para que la doctrina de Cristo, hermanos, se eche a perder, no se necesita decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. No se necesita decir que no hay necesidad de bautismo. Basta con implementar ideas del mundo, paganas. Es triste lo que voy a decir, hermanos, pero muchas iglesias que se hacen llamar de Cristo ya no son de Cristo. El nombre no salva, solo la obediencia. Yo puedo, hermanos, congregarme todos los domingos, todos los miércoles, pero si yo no he cambiado internamente mi forma de pensar y de ver las cosas como Dios quiere que yo la vea, déjeme decirle, hermano, que yo voy mal. Yo no me dirijo a la vida eterna. A veces cuando el mensaje es duro con nosotros nos enojamos. Lo está diciendo por mí. A mí me lo dijo el hermano. De ninguna manera. Porque es Dios el quien habla. Es Dios el que corrige. Pablo, hermanos, exhortó a Timoteo que en los últimos tiempos, en los postreros días, vendrían falsos profetas, engañadores, que introducirían doctrinas falsas. Pero como digo, no crea que es todo el mandamiento. Son pequeñas cosas que se van introduciendo brevemente y se van aprobando por todos. O es bueno, como decía nuestro hermano, un pequeño piano es bueno, un arbolito es bueno. Le quitamos el nacimiento porque ese es lo malo. Ahí están las imágenes, ¿verdad? Y lo demás, hacer los trajecitos de Halloween, yo no le veo nada de lo malo. ¿Le ve a usted lo malo? Cuando Juan dice no améis al mundo ni lo que está en el mundo, eso es del mundo, pero lo introducimos o lo practicamos sin que los hermanos nos se den cuenta. Entonces todavía mi mente no ha sido cambiada, no he comprendido ideas. Ese es el peligro, hermanos, de que Pablo habla. Hoy en día ya no practicamos la circuncisión, pero ahora se ha diversificado la manera en que Satanás quiere engañarnos. Ya no es la ley, ya no es el pan sin levadura que se comía. Los judíos todavía la comen, todavía celebran los 7 días. Quizás algunos se circuncidan. Pero ahora ya son, hermanos, los deleites del mundo. La fornicación, la mentira, cositas pequeñas. ¿Sabe que hay iglesias de Cristo que se han dividido? Porque algunos aprueban la guitarra, la música, el piano, la sanación, y se parten. Aquellos se van para aquel porque ellos aprueban esto.
y los otros se quedan aquí. En el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo exhorta a Timoteo a permanecer firme en lo que había sido enseñado. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La cauterización es, hermanos, ¿quién sabe? ¿Quién ha ido al doctor alguna vez? Por una muela o una cirugía o algo. Cuando le ponen la anestesia. Que después de un momento usted ya no siente nada. Le da igual si le sacan la muela y le hicieron y todo. Y hay una más fuerte donde usted se queda dormido y no se da cuenta. Pues Pablo aquí dice que en los postreros días habrán engañadores, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participéis de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí habla, hermanos, de los judíos que aún querían permanecer en la ley. No comáis ni aún toquéis. Pero ¿qué dice el versículo 14? Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Luego ahí también en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 16, Pablo le exhorta a apartarse de las fábulas, de las teorías engañosas. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y luego nos vamos al 16. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a las que te oyeren. ¿Qué tan importante, hermanos, es persistir en lo que hemos creído, en lo que hemos sido enseñados? Mucho. Porque de esto depende nuestra salvación. De esto depende la vida eterna. Así que cuando veamos a otro hermano que se hace llamar de la iglesia de Cristo y veamos que practica cosas del mundo, debemos de tener cuidado. La palabra dice que con tales ni aún os juntéis. Hay cosas, hermanos, que nosotros ya no podemos hacer libremente. Como leímos en Gálatas, en libertad han sido llamados. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas, hermanos, y hay lugares donde nosotros ya no podemos estar porque nos comprometen como hijos de Dios. Entonces vienen las críticas. ¿Qué estaba haciendo el hermanito ahí? ¿A qué hora se fue a meter allí? ¿Qué no es esto una fiesta pagana? ¿Qué no están celebrando a María? Ah, pero el hermanito está. En una ocasión, hermanos, yo evangelizando a una persona, me hizo la pregunta, ¿tú celebras Navidad? No. Pero la Biblia no lo prohíbe. Pero tampoco dice que la tenemos que celebrar. No hay ninguna fecha donde Jesús nació, ningún mandamiento. Y entonces me dice, yo sin saberlo, entonces ¿por qué tienes unas luces en tu casa? Y yo me fui de espalda y dije, yo no he puesto. Hice las averiguaciones, hermanos, de quién había puesto este asunto. Y en ese momento hice que las quitara. No sabía yo. Yo no había autorizado este asunto. Y las quita. Y les digo, en esta propiedad no se ponen estos asuntos.
Hay cosas, hermanos, que parecen inofensivas, pero nos pueden dañar como creyentes. Por eso Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay situaciones, hermanos, que nos van a comprometer a nosotros. Como conocedor de la palabra de Dios, hermanos, algo que yo siempre reprocho y no apruebo es que aún busquemos los lugares y digamos, ay, qué bonito se mira, me voy a tomar una foto. Lo ponemos en Facebook. ¿Sabe la crítica que viene sobre usted? ¿Sabe la crítica que viene sobre toda la iglesia? Y no que no lo celebran. Y no que no lo practican. Y se cumple la palabra que un poquito de levadura leva a toda la masa. Por no tener cuidado de nuestras acciones. Ahí vamos, hermanos, recolectando dulces con los niños, pobrecitos. ¿No? Pero ¿usted sabe qué pasa en ese día? Niños se pierden y los ofrecen, hermanos, a Satanás. Por eso se llama el Día de las Brujas. El día en que en muchas partes del mundo, todos aquellos que practican la hechicería, hacen rituales satánicos. Hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Pensamos que no dañamos a nadie. Por eso la palabra dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Eso es, hermanos, lo que a nosotros nos puede hacer tropezar. Las fábulas, las enseñanzas. Dios, hermano, no es hombre para arrepentirse o para cambiar el mandamiento, como muchos lo quieren hacer ver. Dios ha establecido, hermanos, y Él aborrece toda clase de idolatría, todo lo que lo practica. El pueblo de Israel, hermanos, pasó por 40 años en el desierto y estuvo deambulando porque nunca quiso escuchar el mensaje de Dios. Se resistió cuando miraba las maravillas de Dios. Recordemos también, hermanos, de Balaam y Balac. Balaam, hermanos, era como un profeta, no especifica exactamente. Pero Balac era el rey de los moabitas. Cuando el pueblo de Israel viene, hermanos, en gran número como langostas, Balac dice, ahí vienen estos y devoran todo a su paso. Manda a llamar a Balac y le dicen, ven tú, consulta a tu Dios y maldíceme a este pueblo. Balac, hermano, se monta en su asno y se va. ¿Se acuerdan que el ángel de Jehová se le aparece y el asno no quiere ir? Pero Balaam quiere ir de su necedad. Y al final Dios le permite ir, pero para bendecir al pueblo. Balac quería, hermanos, que Balaam maldiciera a Israel. Y la respuesta fue no. Dios ha dado orden de bendecir. Yo no puedo revocarla. La orden, hermanos, la enseñanza de Dios no puede ser revocada ni cambiada. Diga lo que diga, piense lo que piense. Que no es malo, que está bonito, pero que dice Dios. No améis al mundo ni lo que está en el mundo. El que ama al mundo no tiene a Dios. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, qué es lo que aprobamos en nuestras vidas. Porque también en el libro de Mateo 24:35 dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Los decretos de Dios, hermanos, son firmes y duraderos. No cambian. Quien cambia es el hombre. Quien tergiversa la palabra es el hombre. Quien se aparta de Dios es el hombre. Jesús, hermanos, en muchas ocasiones hizo ver que solo hay una puerta, un camino, y que todos aquellos más que han venido antes de mí
son ladrones y salteadores. Se refería a todas las otras enseñanzas de los judíos y los herodianos. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9, dice de la siguiente manera: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente mediante Cristo Jesús se halla la salvación, pero también mediante la enseñanza, tal cual Él la dejó, no modificada, no cambiada. Luego tenemos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 20, donde habla de las dos clases de puerta, los dos caminos, la ancha y la angosta. Mateo 7, versículo 13 y 20. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. La amplitud, hermanos, que habla Jesucristo es todo lo que el hombre quiere hacer, todo lo fácil. Hay quienes, hermanos, que quieren agradar a Dios a su manera, a su forma de ser. Bautizan a niños. En una ocasión, platicando con una persona, yo le hago la pregunta: cuando un enfermo está enfermo, ¿cuándo se le da la medicina? ¿Antes que se enferme o después? Yo no he tomado medicina antes que me dé una gripe. ¿O lo ha tomado usted? La ponen, pero muchas veces nos da. El concepto de ellos, hermanos, es de que nacemos con el pecado original, así que vamos a quitar el pecado. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Marcos 16, 16. Todo que en él crea y sea bautizado. Pero ¿cómo va a creer un bebé? Son pensamientos. Y luego les dicen: bueno, si te tomaste unos tragos, pues 20 de estas repeticiones te salvan. Ya con esta mente van: bueno, pues no me echo uno, me echo dos. Mentalmente ya estoy de que haciendo esto, pues ya Dios me perdona. Y así se van continuamente, haciendo lo malo, con la excusa de que Dios es amor. Dios todo lo tolera. Hay iglesias, entre comillas, hermanos, donde ya aceptan a los homosexuales. Estos ya han ido más allá. Y ahí tienen la bandera. Amén, aleluya. Dios es amor. Estos ya han ido más allá de los límites. En el versículo 14 dice ahí de Mateo 7:13: porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hay. No todos, hermanos, se quieren sujetar a la palabra de Dios. Les es pesada, les aburre. No entienden por qué yo no puedo ir a tal lugar, por qué yo no puedo practicar aquello. No le ven lo malo. Están locos. Yo soy libre. Y ahí va. Hermanos que han creído en el Evangelio, con el arbolito, con Halloween, con música de rancheras en sus casas, con celos y pleitos, maldicencias en sus casas. No se cocieron los frijoles, alegamos, maltratamos y luego venimos al servicio. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo cual, hermanos, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado lo que aprobamos. ¿Es agradable ante Dios? ¿Lo aprueba Dios? A veces decimos: bueno, ¿qué va a decir el hermano si me mira ahí con mi foto en Facebook, con las calabazas? Si me mira con mi foto ahí
con el arbolito. Yo le digo a mi esposa, es cierto que a veces nos podemos ver comprometidos con la familia, venga aquí, tómase una foto, pero usted tiene la última decisión y puede decir, no puedo. Disculpe, pero no puedo. A menos que le pongan una 45 en la cabeza y le digan, bueno, ¿te pasas o qué? Y después lo publican en el Facebook. Y el testimonio. Y el conocimiento. Una foto. ¿A quién perjudica? A nadie. Claro que sí. A mí me dijeron, ¿no celebran la Navidad? ¿Y qué es lo que tienes en tu casa? En ese momento hice que lo quitara, no lo quité. Me perjudicó. Y así como esa persona puede pensar de usted y de mí. Porque un poquito de levadura le habla toda la mesa. Yo le digo a mi esposa, todos los vecinos que están alrededor de nosotros saben que somos creyentes. Así que la gritería, la maldicencia, las malas palabras y todo aquello, hermanos, con que el Evangelio pueda ser avergonzado o tenido por menos, debemos de guardarnos. Y no pensar, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿La he comprendido o la ignoro? A veces no comprendemos, hermanos, la magnitud de nuestras acciones o nuestras decisiones que tomamos. No meditamos. Es que me enojé. Con mi esposa, hermanos, en nuestro noviazgo, tuvimos varios desaires. Y en ocasiones yo la ofendí y ella me ofendió. Y llegamos a un acuerdo. ¿Sabes qué? Cuando estés enojada, házmelo saber. Estoy enojado contigo. Paramos la conversación, porque si vamos más allá, nos herimos. Hicimos ese acuerdo. Acciones, hermanos, que nos pueden dañar, que pueden dañar a otros, tenemos que pararlas. Por el testimonio de Jesucristo, de la iglesia. Y no nos damos cuenta, hermanos, y pisoteamos el nombre de Jesucristo. Porque sabe primeramente a quién pone, no que son hijos de Dios. A Dios pisotea. No al hermano, no a la hermana, a Dios. Por eso debemos de fijarnos, hermanos, en lo que aprobamos. No hay otra enseñanza, sino la que está en la Biblia. No le podemos agregar ni quitar. Sujetarnos a ella. Independientemente, hermanos, si aún como se leyó en la mañana, si aún viene un ángel con otra enseñanza. Es que yo vengo de tal lugar y estudié tanto, pero lo aprueba la Biblia. ¿Sabe, hermanos? Hoy en día han salido predicadores donde ya predican por el dinero. Donde han entrado enseñanzas donde ya el tomarse una copita de vino no es malo. Su bailecito tampoco. Y predican estas personas por sentirse bien, porque les llamen el predicador, que viene de tal lugar, estudió tanto tiempo, tiene un título. Pero Pablo le dijo a los Gálatas allá en capítulo 1, versículos 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y aquí entra la puerta ancha, donde se cree que este camino nos dirige al cielo y podemos hacer aquello y lo otro y no hay problema. Pero la gente del mundo nos preguntan, ¿por qué usted no celebra Halloween? ¿Por qué no celebra Semana Santa? ¿Quién te lo prohíbe? Me dijeron en una ocasión. ¿Tu pastor? No, Dios. Y queda en la libertad suya si participa o no participa.
si acata el mandamiento o no acata el mandamiento. La Pascua, hermanos, de los panes de levadura representaba la pureza, la santidad, donde por 7 días no se tenía que hallar nada contaminado. Tenía que estar el pueblo de Israel contrito de corazón, recordando las maravillas de Dios y la misericordia. Éxodo capítulo 12, versículo 19 dice: por 7 días no hallarán levadura en vuestra casa. La levadura, hermano, representa todo lo que Dios aborrece, lo que Él no aprueba. La idolatría, otra doctrina, el pensamiento tergiversado, todo lo que Dios no aprueba. Así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. La palabra de Dios no nos dice si algún judío sacó un pan y se lo comió. Pueda que sí. Pueda que no. Pero si Dios dio la advertencia, es porque el hombre, hermanos, tiende a desviarse, a tomar sus decisiones, lo que mejor le parece. Para evitar la muerte o el ser desarraigado, Dios advierte. No está diciendo que lo estamos haciendo, sino que para que no lo hagamos. Ninguna cosa les daba comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Luego tenemos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 7, donde tenemos que desechar todo lo malo, la levadura. Los judíos debían de desprenderse, hermanos, de todo lo que habían aprendido en la ley. Enseñanzas erróneas donde ellos mismos decían pero no hacían. Imponían pero ni con un dedo lo hacían. Desamparaban a los padres. Por eso les dijo, si ustedes comprendieran que obediencia quiero y no sacrificio, que mayor es el amor que lo material. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 7. Haced morir pues lo material en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dijo Pablo: porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo por el Evangelio. Despojarnos, hermanos, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, enseñanzas erróneas que aprendimos durante mucho tiempo. A veces creemos tener la razón, pero estamos mal. Vayamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Ahí vamos a ver de cómo Saúl cayó de la gracia de Dios. Algo tan pequeño. Empujado, hermanos, por el populismo, por el clamor del pueblo, cayó en un error. Y Samuel le dijo que la obediencia es tomada en cuenta. Y la desobediencia es semejante a la idolatría o a la avaricia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. En las dos cosas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Idolatría. La obstinación, ¿qué es la obstinación? Es que yo creo, es que yo pienso. Y nadie lo mueve de sí. Como cuando a alguien le quiere dar un consejo. No, eso no es así, es así. A veces, hermanos, queremos darle un consejo a una persona necia. Y le decimos, si lo pones esto aquí y haces esto aquí, te va a ser más fácil. No, yo así aprendí y así lo hago.
Así lo ha hecho por 20 años. Y no acepta el consejo. Saúl, hermanos, se le tomó como pecado la adivinación, la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y también él te ha desechado para que no sea rey. En ningún momento, hermanos, menciona Samuel que Saúl fue y hizo reverencia a un ídolo. Pero dijo que la obstinación es semejante a la idolatría. Es interesante, hermanos, saber a quién escuchamos, a quién creemos, al hombre. A veces nos dejamos llevar, hermanos, por el currículo del hermano y toda su trayectoria. Pero en algún punto del camino del Señor, el hermano se perdió. Pero es que el hermanito, pero ya se desvió. Ahora tiene su arbolito. Ahora escucha rancheras. Ahora participa de las cosas del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, donde nos enseña que no hay que amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? Las tradiciones. Hay comidas, hermanos, que Dios no las prohíbe, pero a veces no es sensato hacerlas en ese tiempo, porque vamos tras la corriente del mundo sin darnos cuenta. Estamos participando de los asuntos del mundo. Dios no lo prohíbe, pero lo podemos comer o hacer en otro tiempo. Está el dicho que a donde va Raimundo va todo el mundo, pero porque lo hace medio mundo en esa temporada, lo hago yo. Y ahí vamos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, y con esto quiero terminar. En el libro de Juan, su capítulo 1, si no me equivoco. Primera carta de Juan. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Todo aquello, hermanos, que nos pueda poner contra las cuerdas, contra la pared, todo aquello que Dios no aprueba, nos puede poner en dificultades, en serios problemas ante Dios. He ahí la necesidad, hermanos, de la obediencia a Dios. No es algo nuevo, sino que es lo que hemos aprendido cuando se nos predicó el Evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mediante la obediencia alcanzamos la vida eterna. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay formas, hermanos, donde podemos negar a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Pero déjeme decirle, no es literalmente diciéndolo, oh, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Con nuestras acciones le negamos. Con lo que hacemos le negamos.
con lo que aprobamos le negamos.